Estamos hablando acerca de la iglesia en Open House y creemos que la iglesia debe ser irresistible. Pero no necesariamente esa es la palabra que viene a nuestra mente cuando pensamos en la iglesia, ¿verdad? Algo irresistible, algo maravilloso, algo bueno, positivo, algo irresistible, ¿verdad? Y creemos que ese debe ser el ideal que debemos buscar como comunidad, que la iglesia sea irresistible. Ahora, tal vez cuando tú piensas en la palabra iglesia, piensas en la iglesia, ¿verdad? Porque creciste católico, ¿verdad? Y en el mundo católico la iglesia es solo una y está en Roma, ¿verdad? Y dirige todo por todas otras partes del mundo. Y obviamente muchas cosas positivas que han salido del mundo católico. Pero la iglesia es más que un edificio, la iglesia es más que una institución, la iglesia es más que jerarquía, la iglesia es mucho más que simplemente lo que pensamos cuando nos viene la palabra católico. Tal vez creciste en una iglesia cristiana, como fue mi caso, una iglesia evangélica, protestante, y tal vez para ti la iglesia fue como una comunidad de personas que eran todos muy lindos, pero Dios mío, cómo chismeaban, Dios mío, cómo criticaban, o qué sé yo. Tal vez la experiencia ha sido una experiencia mezclada. Para mí, la experiencia con la iglesia fue una experiencia maravillosa. Porque cuando yo estaba muy pequeño y cuando pienso en la palabra iglesia, siempre pienso en estas dos personas. Les voy a mostrar una foto. Estas dos personas, Carlos y Susan Arce, fueron los fundadores de la iglesia en la que yo crecí. Y estas dos personas son demasiado importantes para la familia González porque ellos fueron las personas que fundaron esta comunidad, muy parecido como Open House. Comenzó con un estudio de Biblia en 1983. Yo tenía 3 años y mi familia fue como la segunda o tercera familia que vino a la casa de ellos a estudiar y a aprender de Dios. Yo tenía solamente 3 añitos y estos señores se dedicaron a enseñar de Dios a mi familia. Lo que aprendimos fue tan positivo, nos hicimos parte de la vida de esta iglesia. Todos los domingos estábamos ahí. Mi papá cantaba y tocaba guitarra. Yo no sé por qué, dicen que eso es hereditario, genético, ¿verdad? No, no lo es. No lo es, porque yo hice una audición esta mañana para el equipo de worship y la verdad casi me tiran un tomate. ¿Okay? Pero mi papá tocaba música antes, ¿verdad? Y en las fiestas hacía eso. Y luego se hace cristiano y comienza a tocar música en la iglesia. Y desde muy niño yo estoy viendo a mi papá servir en la iglesia, a mi mamá servir en las clases de los niños. Y crecí en ese ambiente demasiado bueno. Cuando tenía 17 años, tenía que decidir qué iba a hacer con mi vida, qué iba a estudiar. Y el impacto que tuvo el escuchar la historia de mis padres y cómo esta familia intersecciona con ellos y tuvo un antes y un después, un cambio de trayectoria en la vida de ellos. Eso tuvo un impacto tan grande en mi vida que yo decidí, yo quiero ser como él. Lo que yo quiero hacer en la vida es hacer lo que este señor hizo por mi familia. Esa es la razón por la que decidí, en lugar de estudiar leyes, estudiar en el seminario. Esa es la razón por la que decidí, a pesar de que estudié docencia también, pero me tenía que ir de la ciudad para estudiar leyes en el lugar donde quería estudiar. Y en la ciudad donde vivía estaba un seminario, entonces agarré una carrera en la universidad y agarré una segunda carrera en la parte del seminario y empecé a servir y ayudar en mi iglesia, porque lo único que yo quería era ser como él y lo que él hizo por mi familia, el poder hacerlo por otros. Esa fue la razón que decidí enseñar de Dios, ser pastor, o ni siquiera entendía qué era ser pastor, ser misionero. Ellos eran misioneros, vivían en Tennessee y se mudaron, dejaron su país, se vinieron a nuestro país, a nuestra comunidad para empezar esa iglesia. Eso tuvo un impacto muy grande en mi vida. Cuando tenía 18 años estudiando en la facultad de docencia en la ciudad donde yo vivía, 18, 19 tal vez, me involucré en el grupo cristiano de la universidad y yo fui a una universidad donde formaban docentes. Entonces era un poco como la UCR, ¿no? Que tiene, y la mayoría de las ciudades de América Latina tal vez son un poco parecido, ¿verdad? Como que uno tiene un poquito de una inclinación socialista, ¿verdad? Mi papá dice que el que a los 20 años no es socialista es tonto y el que a los 40 todavía es, también lo es. Eso lo pueden pensar para después, eso no tiene nada que ver con la charla de hoy. Pero bueno, el punto es que en el grupo donde estaba en la universidad había un grupo yo estudiaba inglés, esa fue mi carrera, y había un grupo de estudios sociales, y esos eran doblemente socialistas porque estudiaban sociales, y yo invité a un chico que viniera al grupo y estaba en el pasillo hablando con él, ¿verdad? Recuerdo, era calvo, o sea, se rapaba el pelo completamente, siempre andaba con una camisa negra y era ateo, ¿verdad? Entonces, y de paso, cuando lo conocí, le pregunté su nombre, se llamaba Jesús. Yo le dije, tu mamá no era atea, ¿verdad? Tu mamá no era atea, tú eres atea, tienes que seguir los pasos de tu mamá, le dije. Bueno, lo cierto es que ese encuentro en el pasillo con Jesús, el ateo, fue impresionante. Fue impresionante porque Jesús no los conocía a ellos. Él no los conocía a ellos, estaba en la universidad, él no sabía nada de estas personas. Entonces me preguntó, ¿y esa cosa donde tú vas los domingos, qué es eso? Dime, ¿qué tipo de iglesia es? ¿Católica? Me dice. Y yo, no, es una iglesia, es una iglesia como cristiana, pero ¿qué denominación es? Y ellos eran de una denominación que se llama Bautista.
La denominación bautista es la más grande en Estados Unidos. Entonces yo le digo, bueno, son bautistas, pero el punto no es eso, el punto es enseñar de Dios. Y él era un tipo muy estudiado, un tipo muy inteligente. Y me dijo, no, pero eso es una cosa gringa, me dijo. Eso es gringo, eso no es tuyo, tú eres venezolano, me dijo. Tú deberías investigar qué es lo que tú crees, porque tú estás indoctrinado de una cosa gringa, me dijo. Y yo, ¡ah! Me descubrió. Porque ellos eran gringos, él era peruano, pero había vivido en Estados Unidos toda su vida y los hijos eran gringos, hablaban inglés, aprendió a hablar inglés con ellos de chiquito. Entonces como que me confrontó y le dije, déjame regresar con esa pregunta. Dame tiempo para investigar y déjame regresar con esa pregunta. Y ahí fue la primera vez que empecé a estudiar por mí mismo lo que yo creía. No lo que me habían enseñado en la iglesia, sino lo que yo creía. Y terminé con 2 conclusiones. La primera conclusión, ¿por qué no quisiera todo el mundo seguir a Jesús? Me di cuenta que cuando investigué por mí mismo, ¿por qué yo sigo a Jesús? Me di cuenta que sigo a Jesús no porque solamente fue un buen místico, un buen maestro de la historia, sino porque más de 500 personas dijeron que lo vieron resucitar. Esas personas arriesgaron sus propias vidas, cosa que tú y yo nunca haríamos por nada, ni por nadie. O sea, no sabes cuando juegan ese juego como se está quemando la casa y puedes salvar a uno solo de tus hijos. ¿A quién salvas, verdad? Yo digo, a ninguno, corro, ¿verdad? O sea, nosotros casi que nunca vamos a hacer ningún sacrificio por nada, tal vez a menos las mamás, tal vez las mamás sí lo hacen, los hombres la verdad somos un poco más egoístas. El punto es que este grupo de cristianos sacrificaron sus propias vidas por algo en lo que creían. No fue solo por algo en lo que creían, sino fue por un muerto que vieron que resucitó. Y creemos nosotros los cristianos que no está muerto. Pero esa fue como la razón histórica, intelectual, que decidí, esto tiene que ser verdad. Pero aparte de eso, había una razón práctica. El ser cristiano simplemente había sido algo bueno para mí. El ser cristiano simplemente me había ayudado a tomar mejores decisiones. El seguir las enseñanzas de Jesús era algo que me había hecho demasiado bien. Y mi conclusión fue, ¿por qué no quiere todo el mundo seguir a Jesús? Y la segunda conclusión fue, ¿por qué no quiere todo el mundo participar? ¿Por qué no nos matriculamos todos? ¿Por qué no todo el mundo quisiera unirse y remar juntos en esta idea de hacer nuestra parte para que más gente conozca de Dios? En las últimas semanas en Open House hemos estado hablando de que creemos que la iglesia debe ser un lugar irresistible. Creemos que el domingo debe ser el mejor día de la semana, porque es el día donde nos encontramos con nuestra familia, con nuestros amigos. Es el día donde crecemos personal y espiritualmente. Es el día donde venimos a un lugar como este, hacemos una pausa mental para conectar con Dios, porque somos primero espíritu. Tu cuerpo no solamente es un cuerpo físico. El día que tú te mueras vas a estar el cuerpo físico ahí, pero tú no vas a estar ahí. Creemos que todo comienza con el espíritu. Es demasiado importante cuando las personas comienzan a conectar su espíritu y están en armonía con Dios, comienzan a tomar mejores decisiones. Comienzan a ser mejores padres, comienzan a ser mejores esposos, comienzan a ser mejores jefes, comienzan a tener un mayor sentido de autosatisfacción en la vida, de satisfacción en la vida. ¿Por qué no quisiéramos todos matricularnos a eso? Y sí, la iglesia, cristianos de todos los colores, de todos tipos, han tenido capítulos oscuros, capítulos muy oscuros en nuestra historia de iglesia, pero ¿quién no ha tenido capítulos oscuros? ¿Qué grupo de personas, qué civilización no ha tenido capítulos difíciles? ¿Quién no tiene esos demonios con los que tenemos que luchar todo el tiempo? Y sí, han habido algunos terribles. Desviaciones que nunca debieron haber sucedido. Pero lamentablemente esos hacen más ruido de lo normal, porque en los últimos 2000 años de historia del cristianismo, el impacto que ha tenido a nivel global es tanto, es tan positivo, es tan bueno. Se han construido hospitales, se han hecho escuelas. Esta idea del cristianismo ha hecho un impacto demasiado positivo en el mundo entero. Y todo comenzó con 12 discípulos. De esos 12, uno siempre no, ¿verdad? Judas, ¿saben? Judas, como van a ver hoy en la historia, era un hombre muy popular en ese tiempo, pero quedaron 11 discípulos, luego vino otro y luego esos cambiaron el mundo entero. Lo que se suponía que debía ser un movimiento social que quedó ahí en la historia de aquel momento, que no iba a salir de ese rincón, se convirtió en algo que cambió el mundo y continúa cambiando el mundo el día de hoy. El estudio que estamos haciendo está en el libro de los Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia que nos habla de Jesús, y los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son la biografía de Jesús. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia, cómo comenzó la iglesia. Entonces, en las últimas semanas hemos estado hablando mucho de eso. Les voy a mostrar un poquito cómo Dani la semana pasada les habló acerca de la iglesia, de cómo estaban siendo perseguidos, cómo los pusieron presos incluso por enseñar en el nombre de Dios, y le dijeron, no hagan eso, no sigan hablando de Jesús porque están yendo en contra de la religión judía, están yendo en contra de la ley romana. Y los pusieron presos a Juan y a Pedro, y luego los intimidaron para que no hablasen más
y para que no hablase más el nombre de Jesús. Mira lo que dijeron ellos saliendo de eso. Dice, los apóstoles salieron del concilio supremo, que era como una mezcla de la Asamblea Nacional y el grupo de líderes religiosos. Salieron con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir, alegría en sufrir. Para las personas que creen que el propósito en la vida es ser feliz, ¿cómo concilias estas dos ideas de alegría por sufrir? Es que tenemos que definir la felicidad. Eso va a ser otra charla para otro momento porque es un concepto súper profundo, ¿verdad? Que en el cristianismo creemos que podemos estar felices aunque no estemos felices. Que el sufrimiento tiene un propósito. Y en el contexto de esta historia, ellos acaban de ser oprimidos, de ser abusados, de ser golpeados y de ser puestos presos solamente por decir que habían visto que Jesucristo, que decía que era el Mesías, había resucitado y que ellos creían que eso era verdad. Y comenzaron a llevar este mensaje a otras personas, pero este mensaje no lo llevaron con guerras santas, este mensaje no lo llevaron a la fuerza, lo llevaron amando al prójimo, lo llevaron amando a la persona que lo perseguía, lo llevaron poniendo la otra mejilla, que no significa literalmente poner la otra mejilla, que significa no responder a la gente como se lo merece, sino responder a la gente como no esperan, como ellos no esperan o como no se lo merecen. Así, con el mensaje y con los hechos, con el verbo y con la acción, con las acciones, comenzaron a llevar este mensaje a todo el mundo. Y dice que se consideraron dignos de sufrir deshonra en el nombre de Jesús. Deshonra, no fue deshonra así como que le dieron una mala palabra, fue abuso físico, verbal que les hicieron a ellos por seguir el nombre de Jesús. Mira el siguiente texto, dice, y cada día en el templo y en las casas. Esto es muy interesante este dato. ¿Sabías tú que en el Nuevo Testamento no se nos habla nada acerca de la destrucción del templo en el año 70 en Jerusalén? ¿Ustedes sabían eso? ¿No sabían eso? ¿Cómo no sabían eso? Eso estaba en todos los periódicos de Jerusalén en el año 70. En el año 70, Tito, el emperador que siguió a Nerón, mandó a destruir, invadió Jerusalén y destruyeron, después de un par de años de tomar la ciudad, eventualmente la quemaron y destruyeron el templo. En el Nuevo Testamento no encontramos nada acerca de eso. Eso está en los libros de historia. Lo que quiere decir que todo lo que estamos hablando sucedió antes. Todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron antes del año 70. ¿Okay? Porque no está ese dato importantísimo ahí. Hubiese estado en la Biblia probablemente, porque esto no es solamente religión, es historia. Y dice que en el templo, porque comenzó como algo judío, y en las casas, así como hacemos nosotros en grupos y cursos, ¿verdad? Ahora con Zoom, en aquel tiempo no tenían Zoom, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que en el templo y en las casas seguían, a pesar que los perseguían, a pesar que los maltrataban, a pesar que los humillaban, a pesar que los ponían presos, ellos seguían, ¿qué? Enseñando y predicando este mensaje. Y el mensaje era, Jesús no es un místico, Jesús no es una súper buena nota, Jesús no es simplemente como, ¿verdad?, otro grande en la historia ahí con los grandes iluminados de la historia. No, el mensaje era Jesús es el Mesías, el enviado, el Cristo, el Señor, el Salvador, el que nos salva con un salvamiento espiritual. No el que nos salva del imperio de Roma, sino el que nos salva de la principal salvación que necesitamos, el imperio del pecado, el imperio de la maldad. Ese es el Salvador, ese es el Mesías, ese fue el mensaje, ¿verdad? Y estaban en Jerusalén, en el templo y por las casas, en un rincón allá en el mundo antiguo. Ahora, lo que sucedió después fue muy interesante. Entra en la escena una nueva figura que se llamaba Saulo. Saulo era un abogado, vivía en una ciudad había nacido en una ciudad que se llamaba Tarso, había estudiado en las mejores escuelas rabínicas de Jerusalén y se había entrenado bajo un tutor o un rabino que sirvió de tutor para él que se llamaba Gamaliel, que era una autoridad en su tiempo. Esta era una persona increíblemente letrada en la ley de Moisés y él sabía que Dios era solo uno y estos cristianos, hablando de un hombre carpintero que decía que era Dios, era algo inaceptable. Y a pesar de que ya habían matado o crucificado al líder de la cabecilla, ellos andaban diciendo que había resucitado y el trabajo de Saulo ahora era ayudar a apresar a esas personas para que dejaran de hablar de este carpintero que se llamaba Jesús. Su trabajo era ponerlos presos, pero cuando los ponían presos, los cristianos siempre terminaban siendo torturados y eventualmente morían porque estaban presos. O sea que Saulo era como un inquisidor del judaísmo para los primeros cristianos del primer siglo. Y la historia va así. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, que era como el presidente de la asamblea, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Jerusalén está al sur de Damasco, no sé cuántas millas exactamente, probablemente más de 200, 300 millas está al norte
Damasco, y habían ya cristianos, habían ya seguidores de Jesús. De hecho, no se llamaban seguidores de Jesús. Jesús había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida, y estas personas estaban compartiendo con otras que Jesús era el camino, que Jesús era la vida, que Jesús era lo que nosotros necesitábamos. Y de hecho, como van a ver más adelante, decían que eran seguidores del camino. Pablo le pide cartas para ir a las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres que eran seguidores de el camino. Ese fue el primer nombre que tuvo el movimiento cristiano en la historia. No se llamaban cristianos, no se llamaban evangélicos, no se llamaban panderetas. De hecho, panderetas es algo, una innovación que le pusimos, ¿verdad? Si no saben por qué dicen panderetas, bueno, considérate afortunado, porque nunca estuviste en una iglesia donde no dejaba había siempre una viejita que no dejaba de darle la pandereta. Pero bueno, el punto es que antes de que tuviese todos estos nombres se llamaba el camino, porque Jesús había dicho, yo soy el camino. Entonces, Pablo Saulo, se llamaba Saulo, bueno, y Saulo es el nombre hebreo, probablemente Pablo es el nombre que nosotros conocemos en la Biblia porque se escribió en griego su nombre después de esta vez. Dice, para que los trajese presos a Jerusalén. En Jerusalén eran torturados, en Jerusalén eventualmente morían. Mira lo que dice el siguiente texto. Esa es la historia de cómo Pablo tiene un momento de conversión en su vida, o un momento, un antes y un después. Yendo por el camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz, le rodeó un resplandor de una luz del cielo, y cayendo en la tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, antes de hablar de esto, yo la primera vez que escuché esta historia estaba súper pequeño, ¿verdad? Y me imaginaba cayéndose del caballo, y teníamos unas cosas que se llamaban franelógrafos que ponían figuritas, ¿verdad? Dios mío, soy demasiado viejo. El punto es que nos enseñaban esta historia y nos las imaginábamos. Entonces yo no tengo las figuritas hoy, ¿verdad? Pero imagínense esto. Pablo va con una cuadrilla de personas a caballo hacia Damasco, ¿verdad? Unas 200, 300 millas al norte, ¿verdad? Y él tiene un encuentro con el Señor, un encuentro con Dios, se cae el caballo, hay un relámpago, hay una luz. Después más adelante se van a dar cuenta que todo el mundo oyó esta voz, no solamente él. Y eso es muy interesante. En el término teológico más técnico le llamamos a esto revelación pública. Cuando es algo que Dios habla y un grupo de personas oyen, eso es muy importante, se llama revelación pública, porque si una persona dice, Dios me dijo algo, ¿verdad? Como que Dios me dijo que debía, no sé, dejar de comer azúcar. Eso no es de Dios, ¿verdad? Acaba de venir Krispy Kreme a Costa Rica, ¿verdad? El punto es, cuando una persona dice, Dios me dijo algo, no estoy diciendo que sea cuestionable, tal vez sí Dios lo hace, pero en la Biblia encontramos varias ocasiones donde Dios le dice algo a un grupo de personas. Okay, en el Sinaí, por ejemplo, a Moisés, todo el mundo oyó la voz de Dios y le dijeron a Moisés, vaya usted habló con Dios. Algo así parecido fue aquí. Entonces Dios le habla a este hombre. Y ahora, el punto que les estoy contando esta historia es que hay dos preguntas que él hace que yo creo que tú y yo debemos hacer. Hay dos preguntas que Pablo hace, que Saulo, como le llamaba aquí este momento, hace, que yo creo que tú y yo debemos hacer hoy. Esas dos preguntas son las preguntas más importantes que debemos hacer si estamos considerando que nuestra fe sea una fe robusta, activa, que seguir a Jesús sea algo que hacemos de verdad y no solamente algo que hacemos a la ligera. Las dos preguntas de Pablo que les voy a dar hoy son las dos preguntas que yo creo que tú y yo debemos hacer. ¿Okay? Entonces, se cae del caballo, hay una luz del cielo, y lo primero que él hace, y esta es la primera pregunta, les voy a pedir que leamos la parte en amarillo juntos. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Vamos a leerlo una vez más. Y Pablo dijo, la pregunta más importante que tenemos que hacernos es, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es el Señor para nosotros? Para Pablo, antes de este momento, él era un traidor, era un impostor, era alguien que estaba empezando una secta, ¿okay? Una desviación del judaísmo. Teníamos a Moisés y él estaba haciendo esto. Y ahora se encuentra con esta visión, se cae del caballo, tiene una gran luz, todo el mundo, como vemos más adelante en la historia, todo el mundo se entera, todo el mundo oye, todo el mundo está aterrado. Y Saulo hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y yo creo que aquí hay una reflexión filosófica para nosotros. Yo creo que nosotros también debemos hacer esa pregunta, ¿quién eres, Señor? Jesús es como el martes juego tenis, el miércoles voy a correr y el domingo aprendo un poquito de Jesús. ¿O es Él realmente el Señor, el amo, el dueño de tu vida? Lo que quiere decir que reorganizas tu vida entera, todo lo que haces, tu familia, tu negocio, tu trabajo, todo alrededor de quién es esta persona, de lo que Él enseña para la vida. Eso no quiere decir que tienes que andar predicando la palabra de Dios por ahí a todo el mundo. Simplemente quiere decir que si lo sigues a Él, reorganizas tu vida entera alrededor de lo que Él nos enseña. ¿Quién eres, Señor? Para muchos de nosotros que estamos aquí, la respuesta a esta pregunta es, Él es nuestro Señor. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Y si eso no es verdad para ti todavía, si no has llegado a un punto donde dices, Él es mi Señor, Él está en mi vida, ojalá que puedas considerar esa pregunta. Ojalá que pronto puedas decidir
quién es Él para ti, si es uno más, si es como en la misma categoría de los místicos de la historia, los iluminados de la historia, o si es realmente tu Señor, porque todo cambia cuando decidimos que Él sea el Señor de nuestras vidas. Entonces Saulo hace esa pregunta, ¿quién eres, Señor? Y luego mira lo que dice, el Señor le responde y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esta es la versión antigua de la Biblia, que es mi favorita, porque con esa crecí. Si ustedes la leen, estaba en un grupo una vez con un grupo de amigos estudiando la Biblia. Estaba una persona que nunca había estado en estudios de Biblia, y yo traje mi Biblia antigua, ¿no? La Reina Valera, y leí. Y él dijo, me van a perdonar, pero no entendí nada. ¿Ok? Porque tiene frases como esta: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿What? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el aguijón era una estaca que usaban las personas para arrear a los animales grandes, ¿verdad? Y demasiado maltrato animal, ¿verdad? Pero le daban un punzón al animal, y el animal como que salía y se metía en el corral, ¿verdad? Donde querían que estuviese. Y Pablo dice que él escuchó esta voz como que le decía, no te golpees a ti mismo, no te hagas daño a ti mismo. Es decir, no tiene punto que me persigas. Imagínate esto, qué poderoso esto. Esta escritura, ojo a esto, muchachos. Esta escritura se escribió antes del año 70 de nuestra era. Estamos en el 2023. Esto se escribió antes del año 70, 68 tal vez. El cristianismo no había salido del rincón de Jerusalén. Y está Jesús diciéndole, esto va para grande, papá. Esto va para grande. No de golpes contra el aguijón. Ni el animal hace eso. El animal no se va contra la aguja. Esto va a crecer. Esto va a cambiar el mundo. Es más, ¿sabes qué? Te voy a reclutar a ti mismo. Le dijo ese día. Y ese fue el día en que el Señor reclutó a Pablo, que fue el primer misionero del cristianismo, que sacó el cristianismo de Jerusalén al Mediterráneo. Y podríamos atribuir la razón que somos cristianos hoy en este lado del mundo es gracias a Pablo, porque él llevó el cristianismo a España y después eventualmente el cristianismo se expandió por toda Europa y eventualmente a América. Mira lo que sucede en el siguiente versículo. Temblando y tembloroso, él dijo, y esta es la segunda pregunta que yo creo que debemos nosotros hacernos. Súper importante, y la vamos a leer juntos también en la parte amarilla. Él, temblando y tembloroso, dijo, Señor. Vamos a decirlo otra vez con actitud. Señor. Una tercera vez, la última es la vencida. Pablo dijo, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¡Wow! Dos preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y sabes que yo te aseguro que cada vez que tú le preguntes esta pregunta a Dios, Él te va a responder. Cada vez que tú le digas, ¿qué quieres que haga? No sé qué hacer en esta situación, ¿qué quieres que haga? Y claro, en el contexto que estamos hablando, Pablo está diciendo, ok, aquí está pasando algo. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y resulta que el Señor le respondió, como te va a responder a ti cuando hagas esa pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y lo convirtió en el principal misionero cristiano. Mira lo que dice el siguiente texto. Dice, el Señor le dijo, levántate, ve a la ciudad que se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que estaban con Saulo se pararon atónitos porque oyeron de verdad la voz, pero no vieron nada. No fue solamente un cuento de Pablo, un grupo de personas. Y Lucas, que fue el autor del libro de Hechos, siempre se aseguraba que habían testigos que corroboraban y que no era simplemente una historia. Así fue como salió esto del primer siglo. Pablo, mira lo que dice el siguiente versículo. Había entonces en Damasco, a donde iba Pablo, un discípulo, un seguidor de Jesús. El cristianismo estaba expandiéndose en la costa, esa sería la costa oeste del Mediterráneo, ¿verdad? Y había un discípulo que se llamaba Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Estaba otro discípulo que siempre decía, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Okay? Y Jesús le habla, no sé cómo en visión, bueno, dice que en visión, ¿verdad? En un sueño, no sé, no entiendo esa parte, y le dice que va a venir un hombre que se llama Saulo y que él lo tiene que atender. Pero Ananías sabía quién era Saulo, porque todos los que eran cristianos sabían quién era Saulo, porque él era el que los perseguía, los ponía presos y eventualmente morían. Entonces mira lo que sucede, súper simpático. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca la casa de un hombre que se llama Judas, pero este no es Judas el Iscariote, de eso no hablamos en la iglesia. Había un hombre que se llama Saulo, de Tarso. Entonces, Ananías está tomando nota de lo que le dijo Dios. Ok, levántate, calle derecha y busca un hombre que se llama Saulo. ¿Cómo se llama? Saulo de Tarso. Y Ananías comienza a argumentar con Dios, como a veces hacemos nosotros, como a darle a Dios información que tal vez a él se le fue, porque se le apagó el internet. Se desconectó, se fue la luz y se desconectó, y tal vez Dios no recibió este mensaje. Entonces mira lo que dice, Señor, mira, siguiente lámina, dice, entonces Ananías le respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre
Yo no sé si tú has oído de él, pero yo he oído de él. Y lo que yo he oído es los cuantos males le ha hecho a tus santos. La palabra santos era, en el tiempo antiguo, consideraban que los santos estaban en los templos y que los santos estaban, los dioses y los santos estaban juntos. Y luego vino Jesús a enseñar, no, lo más santo que el templo es la persona que tienes a la par. ¿Cómo tratas a la persona que tienes a la par? Es más, el que está al lado tuyo es santo. Y comenzaron a utilizar esa frase de que los santos no son los templos, los santos somos nosotros, los seres humanos, somos sagrados. Entonces, la gente se llamaba santos en aquel momento. Es decir, que todos ustedes son unos santos, ¿sí o no? Es decir, que la persona que tú tienes a la par, es más, dile a la persona que tiene a la par, ¿sabes qué? Tú eres un santo. Te volteas al que tiene a la par, sos un santo. Todos somos unos santos aquí hoy. Bueno, lo cierto es que así se usaban como para decir, como era una forma de decir, somos escogidos por Dios, somos santos. Entonces dice, Ananías argumenta con el Señor y le dice, tú me vas a mandar a hablar a mí, me vas a mandar para la boca del lobo. Me vas a mandar a hablar a mí con una persona que me va a poner preso y que me va a hacer daño. Yo no sé, yo creo que no sé por qué me estás pidiendo esto. Y mira lo que dice el siguiente texto. Dice, y aún tiene autoridad de los sacerdotes para prender, para poner presos a los que invocan tu nombre. Siguiente versículo dice, entonces él le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces Ananías estaba viendo a Saulo como un asesino, como un perseguidor, como un matón, y Dios lo estaba viendo como un instrumento escogido. Y esa es la vida cuando llegamos a Cristo. Esa es la vida cuando decimos seguirle, que somos personas pecadoras con un montón de cosas horribles, pero a pesar de todo lo horrible, Dios nos ve en potencial divino y nos dice, tú eres un instrumento. Yo tengo un plan para ti. Tú eres un instrumento escogido. Ananías dejó de argumentar y se fue con miedo, tal vez se trajo un par de amigos por si acaso y fueron a encontrarse con Pablo y lo que sucedió fue maravilloso. No tengo tiempo para contarles toda la historia, pero ustedes se la saben de todas formas. Pablo hizo lo que todos quisiéramos hacer, anduvo de tour por el Mediterráneo, ¿verdad? Fue a las islas griegas, comió gyro, o sea, fue una cosa maravillosa la vida de Pablo, pero no andaba de vacaciones como tú y yo queremos hacer, andaba enseñándole a la gente que allá en Jerusalén habían crucificado a un hombre que se llamaba Jesús, pero que resucitó al tercer día y que Él era el Mesías, el que nos había venido a salvar del principal problema que tiene la humanidad, que es el pecado. Y que cuando nosotros lo conocemos a Él, todo se arregla. Ese mensaje se expandió como un fuego salvaje por todo el mundo. Tengo un mapa para mostrarles un poquito, los que son un poquito nerdos como yo de la Biblia, les va a encantar este mapa. Está en una página web donde puedes ver el mapa por todos los viajes que hizo Pablo en su vida. Y este es el mapa del tiempo del primer siglo, ¿verdad? Estos son algunos de los nombres que quedan: Sicilia, Siria, Judea, Capadocia, ¿verdad? Y este mapa, si tú le das clic a la siguiente parte, tiene los nombres en el idioma, en el tiempo moderno también, ¿verdad? Tiene las ciudades modernas que están hoy en este lugar. Ahora, igual que Carlos y Susan Arce, que se fueron de Tennessee a Venezuela, Pablo se fue de Jerusalén a todo lugar que pudo, llevando el mismo mensaje. Se convirtió en un misionero. Te voy a dar algunos datos finales de la vida de Pablo, ¿okay? y de la historia. En el año 58 fue arrestado en Jerusalén y fue encarcelado en Cesarea durante 2 años. Fue encarcelado otra vez en Roma durante 2 años, donde escribió las cartas a Efesios, Filipenses y Colosenses. Algunas personas creen que también escribió la carta a Filemón cuando estaba en Roma. Siguientes datos. Dice, cuando fue liberado de Roma, ¿qué hizo? La misma razón por la que lo habían puesto preso, volvió a visitar las iglesias y enseñarles de Jesús. Fue arrestado nuevamente en el 66, lo trajeron una vez más a Roma y en el año 67 fue ejecutado por mandato de Nerón, que era el emperador. En el año 67 Nerón era el emperador. Un año después, en el 68, Nerón, por temor a las conspiraciones que vivían siempre en el Imperio Romano, se suicida, se quitó la vida. Nerón, el emperador de Roma, y Pablo, un simple misionero. Mi reflexión filosófica es, esa es la razón por la que por 2000 años de historia le ponemos Nerón a nuestros perros y le ponemos Pablo a nuestros hijos. Espiritual, una lección espiritual tenemos ahí que aprender. Bueno, la verdadera reflexión filosófica espiritual es Nerón, un emperador que se convirtió en una nota al pie de página en la historia de la iglesia. Y Pablo, un simple misionero. Un simple misionero que dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Escribió la mitad de los libros que están en la segunda parte del libro más leído del mundo de la Biblia. Punto es, en mi iglesia cantábamos una canción que decía, sea un misionero donde esté, diga al mundo que Cristo es el Rey.
Tú no sabes lo que está en el balance de tu decisión de hacer esas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? La vida de alguien está en el balance, de que alguien conozca a Jesús y tenga una transformación positiva en su vida. Eso es lo que está en el balance. Y así como misioneros dejan sus países para hacer esto, no te va a tocar probablemente dejar tu país, no te va a tocar ser perseguido o apresado. Sin embargo, tú también puedes ser un instrumento en la vida de alguien. Vamos a terminar hoy y vamos a escuchar una historia de vida. No, ya no tenemos tiempo para la historia de vida, se la vamos a presentar la próxima semana y se la voy a contar en 2 cortos minutos. Una de las cosas que hacemos en Open House es que cuando alguien comienza a venir a la iglesia a seguir a Jesús, eventualmente le enseñamos acerca de la importancia de bautizarse, que es como un pequeño símbolo de mi decisión de seguir a Jesús. Y una de las personas que se bautizó recientemente es una de nuestras voluntarias que se llama María Laura, y ella habla un poco acerca de cómo cuando llegó a Open House por primera vez, un grupo de personas le ayudó a conectarse con él, y eso experimentó una transformación completa en su vida. Y la razón que terminó con esa historia, y probablemente en las próximas semanas vamos a mostrarle estos videos, es que todos nosotros ya hemos sido un instrumento en las manos de Dios para ayudar a que otras personas se acerquen a Dios. Estamos haciendo eso, estamos siendo misioneros, estamos llevando el mensaje. Eso lo hacemos de forma colectiva y lo podemos hacer también de forma individual. El punto de esta historia hoy es: cada uno de nosotros puede ser un instrumento, un misionero en la vida de alguien si decidimos en serio preguntarle a Dios esas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Algunos se recuerdan la oración de San Francisco que dijo: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Eso es lo que nosotros queremos. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor. Que donde haya ofensa, yo ponga perdón. Donde haya discordia, yo ponga unión. Donde haya error, yo ponga verdad. Esa es la oración, que es una oración un poco más larga de San Francisco, y no es algo reservado para los franciscanos, no es algo reservado para los sacerdotes, no es algo reservado para los iluminados. Cuando tú pones una silla, cuando tú ayudas a venir a un niño, cuando tú invitas a alguien a Open House, estamos siendo juntos un instrumento de tu paz. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Vamos a cerrar con una oración. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos libremente, sin temor, a pesar de que el cristianismo ha sufrido persecución. Nosotros vivimos en un país libre donde podemos reunirnos y enseñar de ti y aprender de ti. Y te pido que salgamos hoy comprometidos a hacer esas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? A participar, a ser tus socios en el trabajo de transformar el mundo, de reparar el mundo. Y algunos tal vez van a pensar: pero ¿cómo puedo yo ayudar a alguien si todavía estoy quebrado yo? ¿Cómo voy a reparar a otro? Y gracias porque tú no nos pides el requisito de ser perfectos, nos pides el requisito de seguirte. Ayúdanos a hacer esas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Esta es la parte 3 de nuestra serie Irresistible. Estamos hablando de la iglesia, aprendiendo de la iglesia, y no se pierdan la parte 4 la próxima semana. Dios me los bendiga, que tengan un feliz domingo.